Nuevamente, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Nuevamente. Buenas noches, Anita, de nuevo, muchas gracias. Antes que nada pido una disculpa porque no voy a poder abrir mi cámara. Está fallando, se queda congelada la imagen, entonces, pues no es nada importante el que yo esté a cuadro, pues no, definitivamente lo importante es que nos oigamos, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues Anita, empezamos. Voy a presentar a la doctora. Como ven, su currículum es bastante amplio. Voy a tratar de resumir rápidamente. Y bueno, la doctora está con nosotros, es la doctora María de Jesús García Loza. Ella se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España, y bueno, le agradecemos obviamente que esté a estas horas con nosotros. Por allá, pues bueno, ya es madrugada. Bien, la doctora es médico veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad de La Salle en Bajío, en León, Guanajuato. Es máster de seguridad alimentaria por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2009 es miembro del Colegio de Veterinarios de Barcelona. Cuenta con varios cursos como Introducción a la Acupuntura Veterinaria, Curso Superior de Herbodietética, Curso de Nutriterapia, según la medicina tradicional china en veterinaria, cursos de acupuntura japonesa en equinos, curso de evaluación veterinaria con flores de Bach, diplomada en acupuntura veterinaria, titulada en flores de Bach para animales, es diplomada y miembro de IVAS, International Veterinary Acupuncture Society, es titulada de psicoaromaterapia, por parte del Instituto de Aromaterapia Integrada, titulada en Aromaterapia Integral, curso de introducción a la homeopatía veterinaria, y cuenta con el nivel de formación profesional de bioacústica aplicada al bienestar humano y animal. Diplomada también en varias terapias como medicina canábica, terapia manuales y naturales,
en educación quiropráctica, veterinaria, farmacognosia aplicada y psicoaromaterapia para animales. Como ven, y bueno, todo lo que está plasmado en su currículum es amplísima toda la información y conocimientos que tiene. Y pues bueno, podemos resumir nada más todo esto, algo rápido, que es pues una médica que integra todas las terapias en una veterinaria integrativa en caninos, felinos y equinos. Doctora, pues muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Adelante, el escenario es suyo. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora, y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Anita. De verdad que para mí es un placer y primero que nada quiero agradecer, ¿no? la oportunidad de volver a coincidir. Espero que esta semana haya sido pues llena de buenos propósitos y que que es importante, ¿no? Y que nos ayude un poco a empezar otra vez pues, los objetivos que tengamos, ¿no? Pues gracias por la presentación. La verdad es que a mí me cuesta todavía cuando hablan de uno, ¿no? Es como cómo ha pasado el tiempo y cuántas cosas pasan. La verdad es que soy una persona que es una mente inquieta y siempre me encanta lo que hago a nivel profesional y Se apagó su micrófono, doctora. Ahora me escucháis, sí. Sí, ya listo. Vale, y tengo un vínculo pues muy importante con las plantas desde siempre. La verdad que para mí también es un placer estar porque es una forma de sentirme más cerca de mi tierra. Así que espero que en esta horita que tenemos pueda pues llegar a transmitir esa pasión por lo que tanto me gusta, que en este caso son los aceites esenciales. Entonces voy a compartir pantalla. Muy bien, doctora, claro que sí. Vale. Y también en lo que abre su pantalla, quiero comentar que es el preámbulo para el curso que vamos a tener con la doctora, precisamente sobre aceites esenciales. Así es. Entonces, espero en este ratito pues poder transmitir esta parte, ¿no? Esta pasión que tengo yo por los aceites esenciales y cómo, a ver, le he dado aquí, ahora sí que lo ven completo, ¿no? Perfecto, doctora. Perfecto. Pues bueno, pues yo voy a hablar de los aceites esenciales y su aplicación en la veterinaria. Una de las cosas que para mí es fundamental, ya que como lo decía antes el doctor, yo tengo un interés muy profundo desde hace mucho tiempo de una forma distinta, ¿no? Con la que muchos compañeros de los que estamos aquí, pues queremos hacer medicina veterinaria ahora, que es la forma de integrar. Antes, al menos yo que soy egresada del 2005, pues entendía a la veterinaria, la medicina veterinaria como una parte de, pues esto de la medicina, pero muy alópata, ¿no? Y donde en la labor que tenemos como veterinarios, donde trabajamos o convivimos con seres que desde alguna forma no hablan nuestro idioma, pues tenemos como un plus, ¿no? De todo aquel que ama esta profesión sabe que es lo más importante es poder llegar a nuestros pacientes, entenderlos no solamente y sostenerlos de una manera física, sino entenderlos también desde otro lado. Y que a veces la medicina que nos han enseñado, la alópata, ¿no? La hipocrática, pues a veces para algunos de nosotros se nos ha quedado corta, porque hemos visto muchos casos donde aplicamos todos los conocimientos alópatas, pero siempre falta algo. Y creo que estamos en una era donde lo importante es integrar, ¿no? Todo aquello que nos ha costado tanto aprender,
a nivel alópata, lo podemos también sumar con estas raíces que tenemos, sobre todo en México, ¿no? Está el contacto y el conocimiento ancestral que tenemos de las plantas y de la naturaleza en sí. Entonces, bueno, una de las cosas en las que me gustaría comenzar es diciendo de que primero deberíamos de tomar en cuenta el conocimiento ancestral que han tenido los animales y que justo desde la medicina hipocrática, que es la que practicamos, pues Hipócrates ya nos decía, ¿no?, que una de sus grandes investigaciones y de cómo llegó a muchos medicamentos es a través de la observación de los animales, cómo los animales interactuaban y se relacionaban con las plantas. Entonces, si lo vemos desde ahí, podemos ver que los animales han sido los primeros que han establecido esta relación, que siempre la han tenido y que nosotros, si bien es que también la tenemos, ¿no?, que es un conocimiento ancestral, pues ellos se nos han adelantado, ¿no? Y bueno, y luego hay otra parte que dentro de las culturas milenarias y ancestrales, como es la nuestra, ¿no?, en México, la cultura de las plantas ha sido vital para el desarrollo. Yo creo que, digo México, pero creo que todas las culturas en general, la relación que se tiene con las plantas es primordial, no solamente para relacionarnos con el entorno, sino para restablecer nuestra salud. Entonces, yo siempre hago ese símil de que las plantas, si bien a veces nos parecen como insignificantes, han estado antes que nosotros. Y me da la sensación de que igual en algún momento nosotros no estaremos aquí y las plantas seguirán. Entonces, al final, creo que o una de las cosas que me han enseñado los aceites esenciales es que en la medida que podamos conectar con el mundo vegetal, ¿no?, y que nos guiemos de los animales, que en realidad son los que tienen este contacto tan ancestral y tan instintivo de las plantas, a medida de que logremos dentro de nuestra labor como veterinarios, pues podemos realmente recuperar esa armonía perdida, ¿no? Entonces, también siempre digo que la suma de nuestros conocimientos es y será siempre la mejor herramienta a medida de que nosotros tengamos la preparación, de que yo sí pienso que estamos en la era del conocimiento, ¿no? Ya no hay esas barreras o ya el conocimiento no está solo para algunos, sino está abierto a todo aquel que quiera llegar ahí. Pero sí que la suma de nuestros conocimientos será nuestra mejor herramienta, pero realmente la que marca la diferencia es la experiencia, ¿no? Porque en base a lo que experimentamos y tengamos la capacidad de observar y las ganas de aprender, es donde podremos llegar a hacer un mejor diagnóstico. Entonces, bueno, hoy que a los que ya me conocen, pues saben que para mí los aceites esenciales es una de mis grandes pasiones, porque creo que esos pequeños botecitos me han enseñado muchísimo. Y no solamente a entender y saber que es una herramienta fantástica, como hay muchas, ¿no?, sino que siento que hay pocas cosas que tengamos dentro de la veterinaria que realmente nos acompañen a tratar al animal desde una forma, no solamente lo físico, sino lo emocional o lo conductual. Entonces, las cosas que yo he visto que hacen los aceites esenciales con los animales es realmente fascinante. Y bueno, podríamos empezar por entender qué es un aceite esencial o cómo se extrae un aceite esencial. Creo que esto es vital para luego entender por qué actúa de una manera u otra o por qué se debe utilizar de una forma o de otra. Entonces, los aceites esenciales son la base de la aromatología, están dentro de la rama de la fitoterapia.
Y aquí me gustaría señalar que, aunque a veces no se hace la diferencia, es muy importante diferenciar entre lo que es un aceite esencial, una esencia en este caso, y un absoluto. Los tres forman parte de la aromaterapia, pero se le puede decir aceite esencial a aquella planta aromática, sobre todo, aunque también se utilizan cortezas, que está destilada, o sea, que pasa por un proceso de destilación en vapor. Y luego hay otro proceso que es donde entrarían las esencias, que este proceso es de expresión. Y como su nombre lo dice, ¿no? Es todas aquellas donde generalmente son las cáscaras de cítricos. Entonces, a un cítrico, de forma correcta, aunque generalmente pues, le decimos aceite esencial de mandarina, ¿no? Pero la forma correcta sería una esencia de mandarina. Porque, como decía antes, ¿no? Un aceite esencial será aquel que tenga un proceso o que sea obtenido por un proceso de destilación. Y luego están los absolutos, que los absolutos también son plantas aromáticas, pero generalmente se hace este proceso que es por un proceso de CO2, donde se utilizan o está destinado para plantas que se oxidarían al entrar en contacto con el agua o con el calor. Entonces, generalmente los absolutos están constituidos por flores, ¿no? O por hojas que son muy delicadas. Uno de ellos, que es la joya de la aromaterapia, como supongo que saben, ¿no? Los que están por aquí, pues es el aceite de rosa, que de este puede haber la versión en aceite esencial, ¿no? Que es uno de los más caros por el proceso que tiene, pero también de absoluto. Entonces, bueno, generalmente los aceites son más ligeros que el agua. Eso quiere decir que una vez que pasan por el proceso de destilación, el aceite esencial siempre quedará arriba. Y una cosa súper importante, que es como que la gran herramienta o la gran fortaleza que tienen los aceites esenciales, que tienen moléculas que son muy, muy volátiles. Es decir, en cuanto nosotros abrimos un aceite esencial, ya las moléculas empiezan a salir. Generalmente, y es lo que veremos en el curso, ¿no? Esta composición, dentro del aceite esencial, hay como 3 notas de salida, que es las notas de base, las notas de corazón y lo que he dicho, las notas de salida. Entonces, generalmente cuando nosotros olemos un aceite, lo primero que olemos son esas notas de salida. Y luego las notas de medio, y a medida de que pasa el tiempo en un aceite esencial, porque el aceite es como el vino, ¿no? Que en realidad no caduca, sino que las notas de base son las que se conservan mejor. Entonces, bueno, también es vital saber que el aceite esencial es la química, o sea, es la fitoquímica de la planta, ¿no? Entonces, esta fitoquímica es lo que la planta necesita para sobrevivir, necesita para relacionarse con su entorno, necesita para comunicarse con las demás plantas, con insectos, con otros animales. Entonces, dentro de esta química, lo que a mí me maravilla siempre es que una planta puede tener un montón de fitoquímicos y que es como, diría yo, es como una persona, ¿no? Si nosotros pensamos que todos somos mexicanos y que dependiendo y que tenemos unos rasgos característicos, si bien es cierto que dependiendo de lo que nos haya tocado vivir, tenemos unas fortalezas o no, pues esto pasa con el aceite esencial, que depende de lo que le haya tocado vivir, pues puede tener en su misma composición, aunque sean plantas iguales, por ejemplo, un eucalipto o un romero, que es el que tiene aparte algo que se llama quimiotipo, ¿no? De lo que hablaremos extensamente en el curso. Un romero que ha crecido o que ha nacido al lado del mar es muy diferente a un romero que ha crecido en una montaña.
aunque es la misma planta, su fitoquímica es muy diversa. Entonces, las propiedades son diferentes. Y a esto se refiere uno de los grandes beneficios de los aceites esenciales, ¿no? Que dentro de la química tenemos plantas que contienen alcoholes, aldehídos, cetonas, lactonas, etc. Y que una de las cosas tan bonitas también es que sabemos, hoy en día hay mucha información sobre aceites esenciales, pero siguen siendo unas sustancias que son como muy únicas, porque cada planta o cada, digamos, lote de destilación tiene una información muy determinada y una vez que se acaba ese lote, no vuelve a existir otro. Entonces, de ahí que, pues eso, las personas que nos gusta mucho la aromaterapia, sabemos que una vez que tenemos un aceite que a lo mejor nos gusta mucho cómo huele, además tiene las propiedades X fabulosas, una vez que se termina, pues mm, guardamos incluso el bote, porque el olor no volverá a repetirse. No sé si han visto la película del perfume, que es un poco esto, ¿no? Este señor pues trataba de buscar la esencia de lo que era el amor dentro del contexto de la peli, ¿no? Y sabemos que esto pues es muy individual. Entonces esto es lo que pasa, esta es la magia que tiene para mí los aceites esenciales, que a pesar de que tienen muchos fitoquímicos y que mucho tipo de plantas aromáticas coinciden con los mismos fitoquímicos, cada una tiene propiedades especiales, por decirlo así. Otra cosa que a mí me encanta de los aceites es que un solo aceite puede ser antiinfeccioso, antiviral, antiinflamatorio, mucolítico, cicatrizantes, expectorantes. Entonces, esto en medicina convencional pues lo vemos poco, ¿no? No hay algo, o utilizamos un antiviral o utilizamos un antibacteriano, pero al final cuando utilizamos cosas químicas es lo que tenemos, porque siento que dentro de lo que hemos ido creando de la medicina, hemos tenido como una temporada o un tiempo de creer que si nos especializamos en una cosa, ¿no? Y lo desdoblamos en su mínima expresión, tendremos mejor resultado. Y hoy en día sabemos que no es así, ¿no? Que al final el cúmulo de muchas cosas son los que tiene realmente pues un resultado pues más potente, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades del aceite esencial, tal vez esta es la parte que más cuesta entender, porque claro, si pensamos que un aceite esencial es antiinfeccioso y es también antiviral y es antibacteriano y además es antiinflamatorio, ¿no? Y leemos las propiedades si nos vamos a un libro de aromaterapia, miraremos que muchos aceites coinciden con esas propiedades. Entonces aquí lo importante para mí es cómo saber qué aceite debo utilizar en qué paciente. Creo que esto es lo que hace la diferencia entre... Porque desde lo que yo he visto, ¿no? En los aceites esenciales es más fácil. Tú te compras tu kit de aceites esenciales y te compras un libro y entonces en base a las propiedades podemos ver para qué sirven o no. Y esto es como más lo que hacemos en la medicina en general, ¿no? Pero realmente para tener una diferencia en el tratamiento debemos primero conocer el aceite que tenemos en la mano, ¿no? Y eso también se hace a través de lo que hablaba antes, de la experiencia de oler y de oler, que cuando tú huelas a un eucalipto, cualquier eucalipto sepas de primero que es natural, que es un eucalipto y cuáles son las notas que van a salir. Entonces, este conocimiento, digamos que para mí es tan fascinante porque toma tiempo y experiencia y que te gusten las plantas, los animales lo tienen muy por la mano, ¿no? Entonces es ahí donde creo que aprendemos mucho. Y bueno, aquí a grandes rasgos quería pues plasmar un poco en una imagen cómo se hace el proceso de destilación de un aceite.
se hace en lo que vimos atrás, a ver, este aparatejo ahí de cobre se llama pues alambique. Entonces hay muchos tipos de destiladores, hay también de cristal. Y bueno, lo importante es saber que hay un compartimento donde se pone la planta fresca que nunca entra en contacto directo con el agua, sino que por evaporación o por calentamiento, entonces hay un proceso dentro de esa evaporación donde se separa el aceite esencial del hidrolato, porque también sabemos que lo que es un aceite esencial, o sea, o lo que sale de resultado al separarse, al entrar en contacto con el agua y con el calor, el resultado o sea, lo que no es aceite esencial no es tampoco una infusión, o sea, tiene las mismas propiedades o si no las mismas parecidas, aunque más suaves, pero no tiene esa fitoquímica, el hidrolato, aunque las propiedades son muy parecidas. Entonces, aquí creo que lo más importante, porque no podemos, por ejemplo, yo cuando empezaba con esto decía, bueno, pues yo me voy a comprar un alambique y entonces voy a empezar a destilar y voy a sacar el aceite esencial. Primero que hay veces en que las plantas, el rendimiento que se tiene de aceite esencial es mínimo, es mínimo. Necesitamos mucha cantidad de planta para sacar una buena cantidad de aceite esencial. Después, que lo grandioso de cómo hacer un buen proceso de destilación es saber cuál es la temperatura y el tiempo. Que esto, hoy en día no hay un libro que te diga, pues que el eucalipto pues tiene que estar 5 horas a una temperatura de... O sea, intervienen muchísimos factores. Y desde aquí también está que utilizamos un poco de alquimia, ¿no? Yo conozco productores de aceites esenciales que no solamente es la temperatura, el tiempo, sino de dónde se extrae esa planta. Y también se fijan en la época en que tienen que cortarla y al momento de destilar también en qué tipo de luna hay. O sea, al final es un arte, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí cuando hay un buen aceite, pues es un proceso de alquimia. Entonces, por eso quería que tuvieran en cuenta esta imagen. Dentro de la química de los aceites esenciales, que yo creo que esto es lo que más nos interesa a nivel veterinario, o una de las cosas que nos llama más la atención, es cómo es su composición, ¿no? Como dije anteriormente, esto entraremos más en lleno en el curso porque esto es muy amplio y aquí nos darán unas 2 o 3 clases y es la forma de entender esto es practicar y saber, pero más que como todo, ¿no? Ponernos en un libro y memorizar qué propiedades tienen los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, es lo que a mí me gustaría es que poder transmitir la importancia de tener en nuestras manos un aceite esencial con todas estas propiedades, ¿no? Sabemos que los alcoholes ya de por sí, por propiedades, pues son antiinfecciosos, antisépticos. En el caso de dentro de los alcoholes, por ejemplo, está el famoso linalol, que es como uno de los componentes o fitoquímicos que están más presentes en los aceites. Ese olor que tiene la lavanda, por ejemplo, ¿no? Esa nota de salida que es como un poco expectorante, eso es el linalol. Entonces está dentro de lo que es un alcohol. Luego los aldehídos, que son potentes antiinflamatorios, las cetonas, que son cicatrizantes y neurotóxicos. Por ejemplo, en las cetonas tenemos el aceite, tenemos un montón, ¿no? Pero el que se me viene a la cabeza es el de jara, que la jara es una planta que se le llama también pegajosa, que tiene la capacidad que el aceite se extrae de las hojas, entonces tiene la capacidad de cuando tú lo utilizas, hace como un pegamento, pero no el tacto que tiene es de un aceite.
Entonces es un gran cicatrizante. De hecho, en el caso de la jara se sabe que cuando hay incendios, una de las primeras, por ejemplo, en el sur de España, Andalucía y así, una de las primeras plantas que rebrota es la jara. Y entonces hace como un tipo de costra y ayuda entre la costra y el suelo, se produce esa humedad y ayuda a otras plantas a rebrotar. Entonces, es curioso que esta jara, que es excelente cicatrizante, lo que hace es una costra, ¿no? Es un pegamento. Y a nivel de la aromaterapia como más emocional, a la jara la conocemos como el pegamento del alma, por todo lo que a nivel emocional conlleva. Entonces, bueno, pues la jara tiene dentro de su fitoquímica pues un montón de cetonas. Luego tenemos las cumarinas, que es el efecto sedante, anticoagulante, y dentro de estas cumarinas tenemos una gran parte de las esencias, ¿no? Que son los cítricos. Por eso también nos ayuda a saber que los cítricos, por ejemplo, son ricas en cumarinas, y tienen en el caso de una propiedad, que es las furocumarinas, que son fotosensibles. Entonces, es muy importante saber, o al menos para mí, saber que una esencia es rica en furocumarinas, porque si yo la pongo a un animal que, por ejemplo, un caballo, ¿no? O no sé, o ovinos o animales que están en contacto con el sol, esto puede causar una lesión. Y es una esencia de mandarina, que en principio se puede pensar que es inocua, pero hay que saber esto para poder tener una aplicación correcta. Se puede poner a lo mejor en la tarde-noche, ¿no? Y luego pues ya está, porque al final son muy volátiles y saldrá. Pero yo hace años vi una técnica que se utiliza en humanos, ¿no? Que se le llama gotas de lluvia, me parece, que entonces se trasladaban en animales. Y eran ciertos tipos de aceites y lo que se hacía es que se da un masaje en el dorso, pero no se tomaba en cuenta que claro, los aceites que se utilizaban, uno de ellos era fotosensible. Y lo que pasó es que hubo muchas lesiones en dorsos de pieles quemadas, porque claro, no es lo mismo ponérselo a un perro que lo tenemos en casa, ¿no? A un caballo que está pues unas horas considerables bajo el sol. Entonces, esto también es muy importante, porque considero que el mal uso de cualquier terapia lo que hace es hacerle un flaco favor a la terapia. No, a veces no es que tenemos herramientas que son fantásticas, pero si no se saben utilizar, pues al final es un peligro, ¿no? Y bueno, dentro de los ésteres y éteres, que son antiespasmódicos, las lactonas, que son los mucolíticos y expectorantes, dentro de las lactonas pues tenemos pues toda la familia de los eucaliptos, por ejemplo. Los óxidos de acción respiratoria y expectorante también, los fenoles, que son dentro de los fenoles y los terpenos, pues es lo que más se ve en un aceite esencial. Y estos son los que muchas veces nos dan el olor, ¿no? Ese olor que de los eucaliptos, de las lavandas, del toronjil, ¿no? Que sale. Entonces, bueno, todo esto muy minuciosamente lo vamos a hablar. Es una parte del curso que creo que a mí me fascina, porque una vez que sabemos de esto, y que es algo muy extenso, ¿no? Pero que tenemos al menos las bases, cuando tú tienes en la mano un aceite y sabes la parte, o en parte, si no toda su fitoquímica, porque como dije antes, cada aceite luego es muy particular, aunque sabemos dentro de esa fitoquímica cuáles son los componentes o lo que tiene más, luego cada uno es muy diferente. Y bueno, entonces, para mí, ¿qué son los aceites esenciales? Son sustancias que nos ayudan a curar de dentro hacia afuera. Más adelante veremos una de las propiedades que tienen, que pocas herramientas yo creo que podemos ver así, ¿no? Luego, una cosa que me fascina es que
son una tarjeta VIP, porque para los veterinarios. Cuando yo empecé hace algunos años, me di cuenta que a veces, bueno, pues cuando llegan al consultorio los animales, puede ser que ya de por sí es un animal que ha tenido mala experiencia o que es miedoso de por sí, ¿no? Luego que a veces sus tutores pues tampoco ayudan porque si vienen nerviosos, tal. Luego con los olores de la clínica pues tampoco ayudan porque, bueno, pues el estrés y luego las prisas, ¿no? Que tenemos muchos pacientes y que no podemos dar ese tiempo a cada uno, pues esto es un montón de factores que afectan directamente al paciente, no solamente en la forma en que se va a relacionar con nosotros, sino también en toda esa información que no es tan fácil cuando estamos en este ritmo, ¿no?, de vida. Entonces, un aceite esencial lo que te hace es, ya de por sí, yo siento que es como, no sé, como un soldado, como un aliado, que cuando llega ya no se necesita hacer mucho porque él lo hace todo a nivel de este proceso del sistema límbico del que hablaremos más adelante. Entonces, ya él es como que te da pues buen rollo, ¿no? Entonces ves que el paciente se relaja y que se siente más confiado y que entonces ya no te ve como la persona que vas a inyectar o que vas a hacer un manejo agresivo, sino que es como esta carta de presentación. Y creo que para mí, sin duda, es uno de los grandes tesoros que tiene un aceite esencial. Y luego también entender que el aceite esencial, o sea, ese frasquito de 10 mililitros, es el cúmulo de todos los esfuerzos que ha tenido que hacer la planta para sobrevivir. Yo pienso que es un poco como pues la sangre, ¿no? De lo que sería nuestra sangre, pues el aceite esencial es como un poco la sangre de la planta. Entonces, tener en nuestras manos esa información con todo que está compuesto de toda esa fitoquímica y que aparte nos da esas moléculas tan volátiles, pueden llegar a lugares, por ejemplo, en el caso del cerebro, ¿no? Pueden atravesar esa barrera hematoencefálica en segundos y pueden hacer ese efecto tan solo con olerlos, pues creo que pocas cosas tenemos que nos ayuden a tener este vínculo mejor con el paciente. Entonces, para mí, pues un aceite pues es el alma de las plantas. Entonces, aquí, aunque suene muy romántico, creo que ya estamos tratando con otras cosas, ¿no? Es como, diría yo, otro nivel, donde creo que lo más importante una vez que empezamos con los aceites es la capacidad que tengamos de observar. Entonces hemos visto lo que son los aceites y también debemos de ver lo que no son los aceites. No son una panacea. O sea, en veterinaria integrativa sabemos que no hay algo que cure todo. En primer lugar, porque la curación es cosa del paciente también. Sí que tenemos un papel importante como veterinarios y con todas las herramientas que demos, pero ¿por qué sabemos que un mismo tratamiento, o sea, esta medicina que nos enseñaron antes de protocolizar, ¿no? Es importante protocolizar y para nosotros es fundamental, porque nuestros pacientes no nos hablan, al menos no como nosotros queremos. Entonces tenemos que tener un protocolo. Pero sabemos que no hay algo que sea una panacea, o sea, no hay algo que lo cure todo. Entonces es muy importante que sepamos que el aceite esencial pues no es diferente, ¿no? Vale, pero siempre y cuando primero lo sepamos utilizar, sepamos interpretarlo y luego que el propio animal sea el que nos diga cuál es el aceite, que esto es como el segundo nivel. Entonces, tampoco son esencias florales, que esto también creo que conviene especificarlo porque si es verdad que una esencia floral tiene un montón de potencial, en el caso del uso,
¿no? No es lo mismo. Aquí estamos hablando que un aceite esencial tiene un montón de fitoquímicas que, de hecho, para nosotros que somos omnívoros, no asimilamos muchos de esta química. Entonces, los animales, en el caso de los perros y los gatos, que además son carnívoros, pues digamos que la asimilación por vía oral que tienen es muy pobre. Otra cosa pasa con los herbívoros, ¿no? Pero bueno, es importante porque en base a que sepamos diferenciar una esencia floral a un aceite esencial, podemos ya de entrada saber cuáles son sus usos, que son muy diferentes. No son ungüentos mágicos, aunque para mí sí es verdad que en algunos casos he visto que hacen magia. No hay nada mágico, tiene de por sí aparte de una historia, pues un proceso fitoquímico detrás, cada bote, del por qué sabemos que reaccionan de una manera o de otra, ¿no? No son productos sintéticos, esto también es importante, es muy diferente que sea un compuesto químico, ¿no? O que haya mucha fitoquímica, pero no es sintético, es una extracción que se hace 100% natural de una planta. Entonces, obviamente, no tiene un conservante químico. Ya de por sí, los aceites esenciales, con toda la fitoquímica que tienen muchos conservantes. Por eso se sabe que no tiene caducidad, aunque se tiene que establecer, ¿no? por norma. Y luego, que no son inocuos por vía oral, sobre todo para el caso de los carnívoros. Esto creo que también hay que quede, o me gustaría que quede súper clarísimo, porque sí que es verdad que ha habido o está habiendo, ¿no?, una moda del uso de aceites esenciales, y la verdad creo que les hacemos un flaco favor cuando los utilizamos mal. Entonces, también creo que sí que es verdad que estamos en la era del conocimiento y que todos podemos saber de todo. Creo que para el veterinario es fundamental, ¿no? Tendríamos que ser los primeros implicados en lo que se usa con los animales. Entonces, bueno, ¿cómo actúan los aceites esenciales? Actúan principalmente a nivel del sistema nervioso por dos vías, ¿no? La primera, que es la piel, que es la vía tópica, y que una vez que entra en contacto con esta piel a través de la circulación, pues atraviesa la barrera hematoencefálica. Hay pocas cosas o sustancias en la naturaleza que puedan atravesar esta barrera, y los aceites esenciales lo hacen solo por vía tópica y por la vía oftálmica. Entonces, esto también para mí es sorprendente, porque sí que es verdad que podemos dar una vía oral, sí, pero para esto tenemos que hacer realmente un uso clínico y saber qué tipo de aceite tenemos, cuál es la propiedad del aceite, para qué sirve y por qué. Sobre todo, para mí es fundamental cuestionarme por qué lo voy a dar vía oral, ¿no? Si hay un montón de herramientas que tienen esas propiedades maravillosas vía oral, porque si un aceite esencial, digamos que su fuerte es la vía olfativa, porque yo lo voy a dar vía oral, que se puede y que es muy eficaz, pero tenemos que saber en qué momento. Dentro de la vía olfativa tenemos dos rutas principales. Una que es la ruta oral y otra que es la nasal, de la que hablaremos ahora. La ruta nasal, que es la principal, la que todos sabemos, ¿no?, que una vez que abrimos la tapa del aceite esencial, salen esas moléculas que son súper volátiles, entran en contacto con los cornetes nasales y las mucosas olfativas, y gracias a los cilios y glomérulos llegan al bulbo olfatorio. Y entonces desde el bulbo olfatorio pues atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro. Después tenemos la otra ruta, que es la ruta oral dentro del olfato, ¿eh? Esta ruta es la que se utiliza o donde entra en acción el órgano de Jacobson, el órgano pomeronasal, que es cuando sabemos, ¿no?, que están muy relacionadas tanto el olfato como el gusto. Entonces, los animales
que también, como nosotros, olemos las cosas por el sentido del gusto. Entonces, a través de ese órgano, que es como una alfombrilla que tenemos entre el paladar y la nariz, capta todas esas moléculas olfatorias y entonces se va directamente al sistema límbico. O sea, aquí hay una imagen así como muy, muy general de dónde está el órgano de Jacobson, ¿no? el Bomer. En el caso de los equinos, aparte de que los equinos, al ser herbívoros, el conocimiento que tienen de las plantas es además muy superior al nuestro y también a los carnívoros. Y en el caso de los felinos, ¿no? Que si bien es cierto que dentro de las especies que tienen mayor desarrollado el sentido del olfato a nivel de células olfativas, estamos hablando del perro, ¿no? Que es unos 250 millones de células olfativas, a diferencia del gato, por ejemplo, que tiene unas 9, nosotros que nos quedamos en 5 o 6. Sí que es verdad que los herbívoros, no solamente, aunque no tienen este número de moléculas olfatorias como el perro, ellos tienen otro conocimiento de la planta y saben de una misma planta, pues qué propiedades o si pueden ayudar desde las raíces, la corteza, las hojas, etcétera. Entonces, aquí también es importante saber por qué puede un aceite esencial hacer tanto efecto en un perro, por ejemplo, a diferencia de un gato. También sabemos de los gatos que el tema con los aceites esenciales, que esto es algo que también yo escucho a menudo y creo que nos corresponde a nosotros como veterinarios, ¿no? Saber que no es que los gatos se intoxiquen o no puedan utilizar aceites. Es lo que he dicho antes, ¿no? Que aquí la diferencia la hace el veterinario o el responsable o el terapeuta que tenga conocimiento primero de la especie con la que está tratando, porque no es lo mismo un perro, un gato, un caballo, una vaca, ¿no? Entonces, que tenga conocimiento de qué especie está tratando, que tenga conocimiento con lo que está trabajando. Entonces, partiendo de ahí, yo siempre digo, si tú sabes sabes lo que estás haciendo, pues miedo no, hay que tener precaución, pero no miedo. Entonces, esto es lo que pasa con los felinos. Además de que sabemos que los felinos carecen de una enzima en el hígado, que lo que hace es que todo aquello que entra a su organismo tarda más tiempo en salir, ¿no? Que el resto de los mamíferos. Entonces, por eso es tan importante saber que depende qué aceite, si lo damos vía oral a un gato y si ese aceite tiene algún fitoquímico o alguna parte que es tóxica, pues se puede intoxicar el gato porque, a diferencia del perro, por ejemplo, va a tardar más tiempo en el organismo. Entonces, bueno, esta es una explicación de por qué hay que ir con conocimiento y precaución, pero se utilizan perfectamente y con muy buenos resultados, que esto es lo que hablaremos también de cómo, ¿no? Y bueno, la amígdala, que es, creo que la responsable del gran efecto que tienen los aceites esenciales en todos nosotros, en los mamíferos en general. Entonces, esta amígdala, que es una estructura clave para el procesamiento de las emociones. Entonces, quedamos que los aceites, una vez que atraviesan la barrera hematoencefálica, ya sea por olerlos, ¿no? O por ponerlos vía tópica, llegan directamente a la amígdala, al sistema límbico. Hay pocas cosas que puedan llegar tan rápido. Y en esta parte sabemos también que es donde se crean los pensamientos, los recuerdos en imágenes. Y por eso el aceite esencial es clave. Yo siempre digo que es como cuando tú das a oler a un animal un aceite y ese aceite es el que necesitaba en ese momento, es como si le dieras, no sé, un chute de diazepam, ¿no? Que es el efecto que tienen, y bajan totalmente. Y ahí yo pienso que es como una lucha entre el organismo. Por una parte está
todas esas conductas aprendidas y creencias y miedos, ¿no?, que están guardadas ahí en la amígdala. Y por otro lado está la parte sedante, que es como que el cerebro le dice, cálmate, ahora te calmas, ¿no? Es como una lucha ahí entre lo que yo he aprendido que tengo que reaccionar en determinada circunstancia y lo que el cerebro me está diciendo, ahora puedes bajar. Entonces es ahí donde es una herramienta muy potente para el manejo de los pacientes, para crear otro entorno de confianza y de que podamos ver, realmente conocer al animal que tenemos delante, porque a veces está tan estresado y tan en shock que no se muestra. Entonces, bueno, el aceite esencial es una buena herramienta. Por su localización privilegiada le permite conectar y recibir las conexiones de distintos niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues es gracioso. Dentro de los caballos, sabemos también que tienen varios métodos, diría yo, para guardar un olor. En el caso, ¿cómo sabemos que a un caballo le gusta un aceite esencial? Aparte de que nos lo hace saber y que tú ves en general, ¿no?, su estado físico cambia, su comportamiento, también las orejas, ¿no?, todo el cuerpo, cómo se relaja. El signo de Flehmen es el más indicado para saber que no solamente le gusta el aceite, sino que te lo guarda en el cerebro, ¿no? En el caso de una cosa que hacen es que la lengua, hacen como que se relamen la trufa y en ese momento, cuando huelen un aceite, pegan la lengua al paladar. Entonces guardan también ese aceite. Esa es una buena señal de que un aceite esencial es bueno para determinado paciente. Y en el caso de los gatos, una forma característica también, todos los que vean gatos, pues es este comportamiento que hacen entre que abren la boca y también pegan ese paladar para reconocer el olor que tienen delante. Entonces, cuando vemos estos comportamientos al oler, yo, por ejemplo, lo que utilizo en la consulta es que en la mañana cuando llego, primero pues testo con kinesiología qué aceite puede ir bien para el día, ya sea para el entorno, para el equipo, para mí, y ya te das cuenta que los animales entran de otra manera, ¿no? Aparte que es inquietante el olor que hay ahí. Luego sí que es verdad que cuando empezamos a hacer la sesión de aromaterapia, pues ves cómo va cambiando y cada uno responde de una manera diferente. Y como nosotros, cada animal tiene la forma de responder. Entonces, aquí es donde hace la diferencia. No solamente saber que el aceite de lavanda es un excelente sedante y tranquilizante, sino saber a qué animal no es su aceite, ¿no? Y cómo lo expresa. Entonces esto es muy importante. Voy a ver cómo voy. Vale, voy un poco justo al tiempo. Entonces, ¿cómo se usan los aceites esenciales en animales? En general, los animales no tienen problema de metabolizarlos correctamente. Son capaces de manejar aquellos que necesiten. En el caso de los felinos y caninos, lo más correcto y habitual son que se utilicen por vía tópica y olfativa, por lo que he dicho antes, ¿no? Un aceite esencial que no es seleccionado por un animal puede ser tóxico, incluso mortal si se ingiere, como lo he dicho en el caso del gato. En la mayoría de veces lo escogen por vía oral cuando tienen problemas físicos o digestivos. O sea, yo he tenido casos de gatos que han ido a chupar un aceite esencial, ¿no? Y no es lo habitual, obviamente. Entonces, aquí hay que saber qué es lo que está pasando. Al final es información que nos dan. La forma correcta por la vía oral, para aplicar en cualquier especie, a ver, sí que es verdad que los herbívoros tienen este manejo pues, más profesional que un carnívoro, un omnívoro, pero la forma correcta es aplicar una pequeña cantidad, 1 o 2 gotas en la palma de la mano,
ya sea directa, la gota directa de aceite, en el caso de herbívoros, y en el caso de carnívoros, diluirla con aceites vegetales, coco, por ejemplo, aceite de oliva. La mayoría de los animales no suelen ingerir los aceites esenciales. Entonces, ya los animales de por sí, si ellos no lo hacen, es porque ellos saben lo que necesitan, ¿no? Entonces, no, esto es importante porque la necesidad que tenemos de darlos vía oral. Entonces, dentro de la aplicación tópica, que digamos que es la segunda vía más utilizada, es elegida cuando hay problemas de sistema musculoesquelético. Por ejemplo, en el caso de los caballos, cuando huelen un aceite y lo necesitan, ellos mismos te marcan el lugar donde lo necesitan. Entonces, de esta forma, depende de qué aceite es, como hablábamos antes, ¿no? De que algunos son fotosensibles, otros son irritantes a la piel, pues se utilizan con un aceite vegetal como vehículo. Se pueden utilizar en puntos de acupuntura, por ejemplo, desde mi parte, que al utilizar la medicina china, pues también es una herramienta que juntas pues potencian el resultado. Entonces ya solamente si voy a utilizar aguja o voy a ponerlo en un punto, ¿no? Como digitopuntura, pues magnificas el efecto. Sobre heridas o zonas inflamadas, esto es importante, según el aceite esencial. Dentro de la aplicación olfativa, que es la principal, pues bueno, la forma correcta es acercar los aceites y que sean los propios animales los que huelan, ¿no? No es ponérselo en plan en la nariz ahí, porque en el caso de los perros, pues es muy agresivo esto. Imaginar que hay olores que nunca vamos a oler nosotros. Entonces, es importante que el animal tenga un espacio ventilado para que si él es muy agresivo pueda retirarse. Y sobre todo respetar el tiempo de olfacción, que esto es vital, porque a veces vamos con mucha prisa y nos podemos perder información interesante. Para mí, las ventajas de por qué un veterinario debe usar o debería conocer algo de los aceites esenciales en la clínica es porque primero nos ayuda a interpretar de manera correcta las señales que nos muestra nuestro paciente. Aunque esto es como todo, ¿no? Al final la práctica hace el maestro, es la experiencia, pero también nos ayuda a observar lo que tenemos delante, no solamente el animal, sino el tutor, sino también observar cómo estamos nosotros. Nos permiten varias vías de aplicación, que esto también es versátil, ya sea lo podemos dar o vía tópica o inhalada o en determinados casos también está la vía oral. Es una buena herramienta diagnóstica porque combinado con la anamnesis podemos sacar mucha información que nos dan los pacientes. Es como si nosotros llegamos al médico y le decimos cómo nos sentimos, pues si tenemos el tiempo y la escucha y conocemos del aceite y cómo interactúan con los animales, podemos sacar mucha información de cómo se siente el paciente. Incluso hay animales que los eligen para nosotros, ¿no? Ayuda en el caso de animales desconfiados, con miedo, como había dicho antes. Podemos utilizarlo en combinación, yo por ejemplo lo utilizo mucho testándolos en acupuntura, en terapias manuales, ¿no? En ajustes. Podemos guiarnos de manuales que ya hay un montón de literatura sobre aceites esenciales. Y para mí, yo creo que la clave de saber utilizar un aceite esencial es primero conocer la planta, conocer el entorno en que se mueve esa planta, saber las propiedades, pero básicamente lo más importante es saber interpretarlo. Entonces, una vez que yo sé interpretarlo, luego me voy al libro y veo las propiedades que tiene. ¿Qué cosas a tomar en cuenta? Es importante observar la buena calidad. En el curso hablaremos un montón de la calidad porque creo que es una parte fundamental, ¿no? Como decía al principio, se deben usar extractos vegetales 100% naturales y tomar en cuenta la vía de aplicación según la especie, lo que hablábamos en los gatos. La mejor forma y la más eficaz de utilizar un aceite esencial es la vía olfativa. Es el fuerte del aceite esencial. Entonces, no menos, a veces siempre es más, ¿no?
Más bien al revés. A veces menos es más. En el caso del aceite esencial es así. Entonces se debe ser paciente, hay que ser buen observador y esto toma tiempo. El animal debe de sentirse cómodo siempre. Yo estoy en contra de los collares con aceites esenciales o cosas que se le puedan poner al perro o al gato. Generalmente se utiliza más en perros porque es como si nosotros imaginamos que hay un olor que nos da dolor de cabeza por ir a lo físico y lo llevas todo el día. Pues lo mismo pasa, se me hace como una falta de respeto tanto para el animal como para el aceite. En ningún momento se obliga a ningún animal a oler algo que no le gusta. Y esto creo que me lo dejaré para después, ¿no? Porque se me ha acabado el tiempo, pero sí que quería un poco compartir que sí que es verdad que hay muchas formas de ver el aceite esencial. En el curso hablaremos, por ejemplo, de cómo se ve desde la medicina ayurveda, la medicina china, la hipocrática, dentro de la parte de la planta también. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho desde dentro de la medicina tradicional china, porque nos podemos ayudar mucho ya tan solo cuando un animal escoge un aceite, si tenemos esta información podemos incluso saber por dónde van los tiros, ¿no? Para ayudarnos a nuestro diagnóstico. Un ejemplo así, a grandes rasgos, es el hinojo. El hinojo que dentro de sus propiedades sabemos que es emenagogo, perdón, que estimula el flujo sanguíneo, que es carminativo, que es digestivo, entonces que también ayuda a disneas de origen nervioso. Entonces, aquí, que lo explicaremos en el curso, pero dentro de esas propiedades ya sabemos en qué elemento estamos hablando de la medicina china. Y luego hay como que dos ciclos que son fundamentales. Generalmente cada aceite, y esto es algo que he visto a través de muchos años y con esta curiosidad de poder unir e integrar herramientas, cada uno de los aceites tiene unas propiedades muy claras a nivel de medicina china y desde ahí podemos saber qué órganos podemos utilizar, o sea, qué órganos son como los órganos diana, qué información nos está dando el paciente o por qué elige este aceite y cómo podemos ayudar a nuestro diagnóstico. Entonces, aquí iré muy rápido y sobre todo he querido poner gatos porque un poco para quitar, ¿no?, ese tabú que hay, que los gatos no pueden usar aceites esenciales. Pueden usarlos, incluso ellos lo eligen, sobre todo el primer caso que se llama Otto, que es un gato que tenía diabetes por estrés. Entonces, lo primero que tiene es el aceite de coco, que también lo quería poner porque hay muchos gatos que eligen el aceite de coco. Luego en el gato negro, que es Miss Sunday, es una gata que tenía muchísimo estrés y que no se relacionaba con los otros. Es una pena que no se pueda ver cómo tiene cerrados los ojos, ¿no? Y el aceite está muy cerca. Y el punto es, aquí la clave es que ningún gato lo hemos forzado a oler el aceite. El caso, este es un vídeo así muy cortito, que este gato se llama Clyde, es un pedazo de gato porque son casi 9 kilos de gato, y a este gato lo enseñaron a jugar con las manos. Entonces era un problemísima porque, claro, cualquier persona que se acercaba o se movía, pues era como un león. Entonces sufría de mucha ansiedad y el problema con el manejo era brutal. Entonces él eligió un aceite y vemos una forma correcta de acercar, ¿no?, a un gato un aceite esencial. Este inhalador lo que tiene es valeriana. Entonces, mirar cómo se relaciona él con el aceite, dentro de que aquí parece que es muy tranquilo y muy amable, pero Clyde tiene una energía muy intensa, ¿no? Entonces, había que buscar una manera de rebajar esa ansiedad. Una de las principales cosas que hacen los gatos cuando huelen un aceite que les ayuda es empezar a acicalarse con el grooming. Entonces aquí podemos ver cómo Clyde interactúa con el aceite
y luego pasa de estar atento a un poco comenzar a relajarse, ¿no? No sé si por el tiempo, a ver, bueno, voy a dejarlo un poco. Veréis como en todo momento, aquí, ¿por qué es una forma segura de utilizarlo? Porque no se lo puede comer, ¿no? Es un aceite que ha elegido él, o sea que él sabe perfectamente hasta dónde está el límite. Si quisiera o si es agresivo para él, se va. Vamos a ver un poco el otro vídeo. Bueno, está a punto de terminar. Entonces, lo curioso de este vídeo es cómo termina, ¿no? Con el aceite. Lo huele y se tumba encima. Y de aquí luego pasa a dormirse. Luego, este vídeo es de Meu, que lo quise poner porque observar cómo el gato, ahí hay pues alrededor de 50, 60 aceites. Es el propio gato, este gato sufría también de ansiedad y de estrés. No es lo habitual que hagan esto, pero observar cómo va hacia un lado de los aceites, ¿no? Tenemos ahí unos 4 o 5 aceites que serían los buenos candidatos para abrirlos y que él nos diga cuál es el que necesita, pero mirar cómo él mismo se dosifica, él mismo sabe cuál es el aceite o cuáles son los aceites que necesita para calmar y empieza otra vez a hacer el grooming. Entonces, estas cosas, cuando las ves, pues la verdad es que son fascinantes porque hay que saber observar. O sea, hay muchas cosas para relajar a un gato, pero después de ver esto, prácticamente nosotros no hacemos nada, sino lo hace todo el aceite esencial y el gato que ha elegido el aceite que necesita. Entonces, mirar también los otros gatos que están alucinando lo que está haciendo el otro, porque no es lo habitual. Y empieza otra vez a acicalarse. Bueno. Bien. En el caso de los caballos, igual. Yo lo que hago es tratar a los caballos en su entorno, entonces para eso también hay que saber llegar, ¿no? Y los aceites son una muy buena herramienta para tranquilizar, para aportar confianza, y una vez que aportamos confianza, pues podemos empezar a trabajar. En mi caso, pues poner agujas. Esta es una yegua, que es una yegua de doma, quimera, que era muy desconfiada y tenía un mal manejo, ¿no? Entonces empezamos primero con los aceites, mirar las orejas, los ojos, y una vez que de esto en su box, sin tenerla con el ramal ni nada, ¿no? Y esto la verdad que es un plus y una tranquilidad para el veterinario. En el caso de este perro, que quería poner una lesión de la piel, porque aquí pondré el vídeo que no se escucha. No sé si se escucha o no, doctor. No, no se escucha, doctora. Vale, pues entonces aquí lo que pasaba con esta herida, que era una herida que tenía pues un mes, ¿no? Como estaba húmeda y entonces no remitía. La habían probado con todo y habíamos descartado que fueran hongos, sino era más bien esas heridas típicas como de los huevos de mosca. Entonces probamos con clorexidina, también antisépticos y nada. Hicimos una combinación que él mismo eligió de aceites esenciales con aceite vehicular hipérico, que fue testado, y entonces es una pena que la foto, la tercera imagen, no se vea, pero después de tener 2 meses largos de tratamiento con otro tipo de ungüentos y antisépticos, lo que le ayudó fue el aceite esencial que él eligió. Entonces, y luego tuvo otra lesión en la oreja y la chica le puso el mismo aceite esencial, pues no sirvió, tuvimos que reformular, volver a hacer una sesión, mirar qué aceite era y fue ese aceite el que le ayudó. Entonces, esto es importante de ver. Luego, esta es la forma en la que sobre todo mirar los ojos, ¿no? En la que un aceite puede interactuar con un animal. Estos animales tenían pues estrés.
En el caso de este, que es Subus, aparte tenía un problema digestivo. Entonces, esto es hinojo. Y lo que él quiere hacer, si podéis observar, aparte de comérselo, es restregarse con él. Y el otro también. Entonces, después de tener su sesión de que él mismo, mirar cómo quiere restregarse, pues se ha quedado así. Bueno, conclusiones. En mi experiencia, los aceites esenciales he podido ver que es una herramienta muy potente. No solo tienen la capacidad de curar a nivel físico, sino también ayudar a sanar por dentro, que esto yo creo que es una de las cosas más difíciles. Debemos de tratar los aceites con amor y respeto, puesto que ellos nos dan su propia esencia para sanarnos y sanar a los animales. Y los aceites esenciales nos permiten abrir una puerta del conocimiento donde tiene cabida la medicina convencional, la medicina natural, para dar paso realmente a una medicina que es la que nos gusta a todos, ¿no? La integrativa. Y bueno, pues una disculpa por el retraso, pero nada, tenía muchas ganas de compartir y gracias por su tiempo. Cualquier cosa, pues estoy aquí a su disposición. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Tenemos aquí algunas preguntas. Anita, tengo sí, la dime. problemática de que mi computadora, no sé qué pasó, no puedo, se Ajá. salió de Zoom, entonces no puedo ver la pantalla de ustedes. Tengo aquí las preguntas, pero no tengo forma de poder seguir lo que vas a presentar. La cortinilla, Ok, Anita. la cortinilla. Ok, Por pues la favor, voy mira, presentando. por Gracias, favor. doctora. No se nos vaya Gracias a para las ustedes. preguntas. Muy bien. Ok. Pues iniciamos con el curso básico de terapia neural con el doctor José Eleazar Hernández. Esto es para el 12, 14, 17, 21 y 24 de abril. El próximo miércoles empezamos. Empezamos el próximo miércoles y es el curso básico. Y este mismo año tendremos el intermedio y el avanzado para que aprovechen, porque si no, hasta otro año. ¿Sale? Vamos a tener también el Flores de Bach con la doctora Alicia Arrona. Es webinar gratuito. Esto es el 3 de mayo para que no se lo pierdan. Hablen con sus asesores, cada quien tiene su asesor. Hablen con ellos para que les manden la entrada, el registro para que se registren a este curso. Tan padre que va a estar. Y tenemos el acercamiento al paciente oncológico y sus tutores. Esto es con el doctor Miguel Ángel Salazar Bocanegra. Esto va a ser el 12 de mayo. Esto es una clase gratuita y el que quiera reconocimiento a los alumnos de SECMEX tiene un costo de 140 y a los que no son alumnos de SECMEX tiene un costo de 250. ¿Estamos bien, Enrique? Así es, Anita. Perfecto. Si voy mal, me dices, ¿eh? Yo te Claro doy. que sí. No veo, pero escucho. Todos son a nivel Latinoamérica, ¿eh? México y Latinoamérica. Ya también tenemos el curso intermedio de homeopatía veterinaria. Estos son 5 clases. Ya saben la dinámica. Estos son para los que ya hicieron el básico, únicamente. Nadie más puede entrar. Esto es el 15 de mayo, 19, 22 y 26 y 29 de mayo. En los horarios de costumbre. De 8 a 10. Les encargo su micrófono. También vamos a tener los aceites esenciales de la doctora María de Jesús García Loza. Son 5 clases, es un solo curso, 5 clases. Esto es modalidad online para México y Latinoamérica, 16, 21, 23, 28 y 30 de junio. Pidan platiquen con su asesora para que ella les dé más pormenores. Ellas tienen ya toda la información y vienen con Conservet.
También tenemos terapia neural. Ay, perdón, ya lo apagaron. También vamos a tener terapia neural veterinaria. Este es presencial, viene siendo el curso intermedio de terapia neural. Esto es con el doctor José Eleazar Hernández. Platiquen con su asesor. Está muy padre. Los que vayan a tomar y se vayan a animar a tomar ahorita el básico, ya les toca todo junto, pues todo el mismo año. También tenemos aquí ya vienen los anuncios. El terapia, es unos aparatos que venden con el doctor Enrique, y tenemos el software de veterinarios para ayuda a sus veterinarios. Esto es este software se puede poner en sus equipos de escritorio y es para dar una mejor atención a los pacientes. Pasamos al área humana. Aquí tenemos, vamos a dar inicio a un webinar que vamos a tener. Esto es el 18 de abril. Es gratuito, es acupuntura psicoemocional. Para todos aquellos que quieran, es gratuito. Y luego vamos a tener el curso, este es híbrido, quiere decir que lo vamos a ver en online y presencial, y los que no puedan asistir al presencial, que es en Guadalajara, lo pueden tomar online. Esto es, pues la verdad es que va a estar muy, muy, muy bueno. Se ve todo lo que es la acupuntura. Y vamos a tener el diplomado de terapia neural para humanos. Esto es, son 4 clases, 24 y 25 de junio, 22 y 23 de julio, 19 y 20 de agosto, 23 y 24 de septiembre. Esto es las 2 modalidades. Lo puedes tomar ya sea o presencial, o lo puedes tomar online. No las 2 cosas, unos presenciales y otros online, no. Es uno u otro. Va a estar muy interesante. Este doctor, pues tiene, no sé, yo tengo casi 20 años de conocerlo y es buenísimo en el tema, ¿eh? También vamos a tener aquí a la licenciada Roma Mier. Roma, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Buenas noches. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Doctora, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por esta gran plática. Y bueno, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa para apoyarlos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Roma. La licenciada Yaneisi Laguna. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Gracias, doctora. Estamos a sus órdenes para los próximos cursos y toda la información que requieran. Buenas noches. Muy bien. La licenciada Lili Lomelí. ¿Estás, Lili? Yo la vi hace rato. Ok, creo que tuvo que salir. Y pues por último, el doctor Enrique, que es director en el área veterinaria. Muchas gracias. Gracias, Anita. Pues nada más invitarlos a que sigan con nosotros a los siguientes cursos. Tenemos bastantes temas muy interesantes. El segundo semestre estamos organizando temas interesantísimos, entonces para que no se lo pierdan. Ok. La licenciada Dianibel Rojo, por ahí estaba, no sé si todavía siga. No, creo que no. Y pues yo, Ana Elena Becerra, Anel, estoy en dirección de operaciones y siempre estoy a sus órdenes, soy su primer contacto y a mí me encanta atenderlos siempre. Ojalá y nos veamos más seguido por ahí. Bueno, pues les pedimos nos sigan en redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Esto es para allí en cada una de las plataformas subimos información. También agradecemos su presencia a todos. Y doctora, pues pasamos a las preguntas. Claro. Muy bien, Chicos, Anita. pueden abrir sus micrófonos uno por uno.
A ver, si gustas, Anita, Sí. voy a leer las preguntas que tenemos y Perfecto. después, ¿sabes? Y después continuamos ya con algunas otras preguntas que pudieran tener los médicos. Perfecto. Doctora, nos pregunta la doctora Guadalupe González, ¿cómo ayuda como terapia en casos oncológicos para perros por su olfato? Gracias. A ver, desde mi experiencia es una gran herramienta. Primero, entendiendo, ¿no? Viendo la oncología desde una visión integrativa, que ahí hay una, aparte del sistema inmune deprimido, hay una emoción. Entonces, una o varias. Entonces, una vez que, o yo desde, cuando son procesos oncológicos a nivel de piel, es una gran herramienta tópica porque se ve resultados. Yo he tratado a gatos, por ejemplo, con carcinomas y con resultados muy favorables, pero siempre y cuando haya ahí un trabajo detrás, ¿no? Como parte del terapeuta. Dentro de procesos oncológicos más internos, digamos, a nivel órganos, lo que podemos ayudar, por un lado, es a mover a nivel de ganglios, sí, del sistema inmune, sí. Hay muchos aceites, que uno de ellos, por ejemplo, el caso de la lavanda, el caso del enebro, ¿no? Que nos ayuda en el caso de ganglios a nivel general, ya sea tópico o ya sea inhalado. Entonces, más bien es como un soporte a dar calidad de vida, pero el cambio es significativo a nivel de oncología. Perfecto, perfecto, doctora. La doctora Rocío Herrera nos pregunta qué aceites esenciales recomendaría como esa carta VIP de la que habló. Pues la verdad es que hay muchos, pero sin caer en el error, ¿no? De decir que todo vale o uno vale para todos. Dentro de lo que yo he visto en el caso de los perros, por ejemplo, les gusta mucho la hoja de violeta. Este es un absoluto. Y luego también las flores, por ejemplo, el azahar, la rosa, generalmente todos los aceites que tienen esas notas bajas. Un aliado estupendo es el cedro de Atlas, porque hay 3 tipos, pues el de Atlas es el que he visto mejores resultados. Y otro también súper importante, sobre todo a nivel de caninos, para el tema de ansiolítico, ¿no? Es la nuez moscada. En el caso de los gatos son amantes de las flores. Entonces, todos los aceites y raíces, por ejemplo, la valeriana, como todos sabemos, es un gran aliado en el caso de un gato. Entonces, la valeriana, el nardo, el azahar, la rosa, creo que para los gatos son importantes. Y en el caso de los caballos, lo que yo he podido ver son todos aquellos aceites que son más herbáceos. Por ejemplo, los eucaliptos, los hinojos, como más expectorantes, la lavanda, el espliego, por ejemplo, que hay muchísimos. Claro, muy bien. Y sobre todo lo que comentó en la plática, que cada paciente va a reconocer qué es lo que necesita, ¿verdad? Eso es lo más importante, sí. Exacto. Aquí entiendo que, bueno, seguramente pregunta la doctora como para tenerlo de primera instancia y relajar y tener tanto al paciente como al tutor y nosotros mismos, ¿verdad? De estar en sintonía. Me imagino que esa es por ahí va la pregunta. Exacto. Perfecto. Doctora, nos pregunta la doctora Catalina, en el caso de que los aceites esenciales llegaran a ranciarse y ya no podrían utilizarse, ¿ya no se podrían utilizar? Aquí esta es muy buena pregunta, porque un aceite esencial no se enrancia. Si es de buena calidad, no se enrancia. Se enrancia cuando está vehiculizado con un aceite vegetal, porque los aceites vegetales sí que se enrancian. Entonces, esto, si tenemos un aceite que creemos o huele, ¿no?, a rancio, es que es un aceite que está adulterado. Porque lo que puede pasar incluso sabemos que el aceite al abrirlo se evapora. Entonces hay algunos que tú dices, es que no lo he utilizado y ya tengo la mitad, y es porque se evapora. Pero enranciarse no.
Ok, perfecto, doctora, muchas gracias. Pues bueno, le agradecemos mucho a la doctora Mónica, Muchas gracias. y también a la doctora Mónica Gabriela, porque nos está diciendo que le agradece mucho, doctora, su plática y que además espera ansiosa el curso. Pues Perfecto. yo muy contenta y muchas gracias a ustedes por la paciencia y por estar aquí y por permitirme compartir. Gracias, gracias, doctora. También igual el doctor Jaime García, pues agradeciendo el curso, la plática. Aquí la doctora Guadalupe González dice a nivel de ganglios. No entiendo si hay alguna pregunta o es... Yo creo que era con relación a la pregunta de oncología, ¿no? A lo mejor me equivoco, que sí, a nivel de ganglios. correcto. Sí, Ajá, perfecto. El doctor José Arturo Romén dice así, incienso. Probablemente también por ahí va, ¿verdad? También. así es. Perfecto, la doctora, gracias, gracias, muchas gracias a todos. A la doctora Guadalupe de nuevo, muchas gracias, doctora, excelente tema. Muchas Ahora sí, gracias. si alguien quiere abrir su micrófono antes de, pues, de darle las gracias a la doctora, por allá, ¿qué horas son ya? Por aquí son las 5:30. ¡Wow! 5:30. Doctora, ya la desmañanamos. Muy bien, No, que ha sido un placer para mí. Muy contenta, me perfecto. voy a la chamba. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más. Entonces, pues nada más nos resta agradecerle. Igual agradecer a todos los que estuvieron con nosotros presentes el día de hoy. Ya saben, el curso lo tenemos en junio precisamente, entonces no Así está muy es. lejos. En junio tenemos el que sería el primer nivel de aceites esenciales. Exacto. Pues bueno, Una disculpa, porque me sacó el internet acá en México, llovió muy fuerte. Pero ya estoy aquí. Besito, Anita. sí, hombre, Pero sí está grabando, ¿eh? esa tecnología de repente nos falla. Pero pues bueno, creo que es todo. Anita, muchas gracias, doctora, especialmente muchísimas Gracias. gracias a Gracias, usted. doctora. Y Gracias a pues, todos. como Los veo dicen pronto. gracias, como Primero Dios. dicen los doctores, ya estamos ansiosos para que empecemos este curso. Sí, Así es. doctora, Ahí los pues espero. váyase usted a descansar un rato. Voy a echar una pestañita y luego me voy a trabajar, pero la verdad que Ándele. muy contenta. Un placer. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias Un a abrazo todos, fuerte. a toda la asistencia. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Que Bye. descansen. Gracias.